Bienvenido a la Iglesia Renuevo. Gracias, gracias querido hermano William. Es un gusto grande estar aquí. Es la tercera vez que visito el país de Paraguay. En realidad no lo conozco. Hace años leí un poquito de la historia. Sé que obtuvo su independencia de nosotros en el año 1811 o por ahí. Y que además del castellano aquí se habla otro idioma que me gustaría a mí hablarlo, el guaraní. ¿Cómo me gustaría poder hablar guaraní? Tuve un gran amigo que está con el Señor y como muchos gallegos, era hombre del mar, viajaba mucho y a veces pasaba 6 meses navegando. Un día atracó su barco en Mozambique y hay una ley allí en Mozambique que dice que cuando un barco extranjero llega, pues hay que darle trabajo a los nativos, a los mozambiqueños, para cargar y descargar el barco. Y un mozambiqueño se le acercó y le dijo: señor, usted seguramente viaja mucho. Dice: sí, viajo bastante. Entonces usted debe saber muchos idiomas. Sí, algunos. ¿Y qué idiomas sabe usted? Dice: mire, yo sé argentino, uruguayo, paraguayo, ecuatoriano, boliviano, mexicano. Y le fue mencionando así. El mozambiqueño, que no entendía bien, dice que los ojos los tenía muy abiertos, pensando: este hombre es un genio, ¿cómo puede hablar tantos idiomas? Llegamos aquí un poquito retrasados, porque viajamos desde Vigo, la linda ciudad gallega, hasta Madrid, y de Madrid hasta Miami, para ver a unos familiares que tenemos allí y que mi esposa se viese con el médico también, médicos que de paso también son familiares. Y teníamos todas las cosas en regla, debido a que en mi trabajo pues sí tengo que viajar muchísimo, pues me gusta siempre adelantarme. Si me dicen pues debes de llegar el 8, yo planeo llegar el día 7. Y así tenía las cosas bien planeadas. Llegamos al aeropuerto en Miami, ya tenía todo prácticamente facturado y tenían las tarjetas de embarque, cuando el empleado de la línea aérea mira y dice: oiga, pero su esposa tiene pasaporte norteamericano. Sí, es ciudadana de Estados Unidos. Sí, pues mire, no puede viajar porque los paraguayos exigen una visa para los ciudadanos estadounidenses. Bueno, tuvimos que dar marcha atrás, deshacer todo, recoger el equipaje, irnos a la casa de el familiar y dormir un poco inquietamente, y al día siguiente, que era el día cuando ya debíamos de estar en camino para acá, ir al consulado paraguayo a sacar una visa, cosa que obtuvimos en 15 minutos después de haber pagado la correspondiente cuota. Y viajamos entonces. El viaje se complicó porque originalmente debimos de haber volado de Miami a Santiago de Chile y de Santiago de Chile directamente a Asunción, pero resulta que ya ese día no había vuelo directo
de Santiago de Chile a Asunción, y tuvimos que esperar varias horas en Santiago, volar hasta São Paulo, Brasil, y de Brasil entonces casi no, a las 10 de la noche tomar el vuelo de São Paulo a Asunción, y llegamos a la 1 de la madrugada a la linda capital de este país. Y allí estaba el hermano William y algunos otros esperándonos. Ellos tenían más cara de sueño que nosotros, porque yo duermo en el avión, pero ellos no podían dormir allí en el aeropuerto. De todas las maneras, llegamos ya el domingo, que fue ayer, y el hermano William dijo: va a ser sencillo, suave. Me llevó por allá lejos y tuvimos 2 cultos el domingo, ayer por la mañana, luego un descansito por la tarde, y anoche pues tuvimos 2 reuniones más. Así es que en menos de 48 horas pues ya han sido 4 reuniones. Hoy ha sido más sencillo, ha habido oportunidad para descansar y estamos aquí felices, contentos, agradecidos a Dios de poder estar con vosotros. Y también agradezco a los hermanos que nos han invitado para estas conferencias bíblicas. Es un gusto grande poder estar aquí, poder compartir con vosotros. A veces pensamos que Paraguay, allá en España, que Paraguay está lejos, y es verdad que está lejos, pero creédmelo, no es fácil viajar al Paraguay. No hay muchos vuelos directos que vuelen, por ejemplo, de Madrid a Asunción. Siempre hay que hacer alguna escala en algún sitio, y eso pues agota bastante. Ese es uno de los inconvenientes de poder viajar acá. Pero ya que uno está aquí, se siente bien, contento, feliz y agradecido. Como se ha anunciado, en esta tarde voy a hablar acerca de el rapto de la iglesia. Esa palabra se usa en la Biblia, rapto o arrebatamiento. Es un verbo que se usa en el Nuevo Testamento. El verbo griego arpazo es arrebatar. Se usa en San Juan capítulo 10, donde Juan dice que el lobo viene para arrebatar las ovejas, y esa es la palabra que utiliza. El lobo viene para arrebatar. Y es interesante que la oveja no se ofrece para ser arrebatada por el lobo. Vaya, que yo sepa, la oveja no le dice al lobo: alma mía, aquí estoy, arrebátame. La oveja pone alguna resistencia, pero es arrebatada de todas las maneras. Es solo un dato curioso. Ese mismo vocablo lo utiliza Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, donde dice que él conocía a un hombre, si en el cuerpo, dice Pablo, no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde recibió revelaciones que no le era permitido relatar. Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, y seguramente allí el Señor instruyó a Pablo, le enseñó muchas cosas que Pablo después comparte. Por ejemplo, le enseñó la naturaleza del Evangelio. Pablo dice que
la naturaleza, ¿qué es el Evangelio? Es un misterio. Le enseñó también acerca de la naturaleza de la iglesia. En Efesios 3, Pablo dice que la iglesia es un misterio, y también le enseñó acerca del rapto. Dice Pablo allí en su primera carta a los Corintios, 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio. Y Pablo dice que el evangelio que él predicaba no lo había aprendido de hombres, ni los apóstoles enseñaron a Pablo la naturaleza del evangelio. Pablo dice que él lo recibió, lo aprendió directamente de Jesucristo. Por eso Pablo afirma ser, y nadie jamás cuestionó, nadie con autoridad, quiero decir, que Pablo era un apóstol genuino. Ninguno de los apóstoles, ninguno de ellos jamás cuestionó que Pablo era un apóstol genuino. De manera que la palabra rapto es una palabra bíblica, la enseñanza es bíblica, el vocablo se usa en la Biblia, como he mencionado, se usa también ahí al final del capítulo 6 de Hechos, cuando Esteban, el primer mártir cristiano, dice que fue arrebatado para ser apedreado por sus propios compatriotas a la postre. Y también se utiliza cuando se habla del ministerio de Felipe. ¿Os acordáis de Felipe, el diácono, el evangelista Felipe, que estaba en Samaria con un tremendo avivamiento allí en Samaria, y el Espíritu lo llevó a un camino solitario porque había un africano que debía de oír el evangelio? El Dios soberano llevó a Felipe allí para que evangelizase aquel eunuco etíope, y luego de haberlo evangelizado y haberlo bautizado, dice que Felipe fue arrebatado y se halló en una ciudad llamada Azoto, que estaba en la costa mediterránea. De manera que digo esto para entender el hecho de que eso del rapto, del arrebatamiento, eso es algo bíblico, y de eso voy a hablar en esta noche. El próximo paso en el plan de Dios, el próximo paso en el plan de Dios es ese gran acontecimiento, ese estupendo acontecimiento llamado el rapto de la iglesia. Ese será el próximo paso en el plan de Dios. Para entender el tema del rapto, tenemos que entender la naturaleza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Porque es la iglesia quien va a ser arrebatada. Entonces tenemos que entender qué es la iglesia. Y eso es sumamente importante. Entender la naturaleza, el origen de la iglesia y por qué está en el mundo. La iglesia no es un accidente. La iglesia no ocurre por casualidad. La iglesia no se origina porque Israel fracasó. Alguien diría, bueno, como Israel fracasó, Dios entonces, ese era plan A, pues Dios aplicó plan B. Pero Dios no tiene plan B. Dios no tiene plan B. Dios solo tiene plan A. Su plan original. Y ese plan es el que Él está llevando a cabo. He dicho que la iglesia no es un accidente, la iglesia no ocurre al azar, ni ocurre porque Israel fracasa. Cuando Pablo escribe su carta a los Efesios, dice
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y añade, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. De manera que la Iglesia forma parte del plan original de Dios, de ese plan que Dios diseñó antes de la fundación del mundo. Ese es su plan, constituir un pueblo, como dice la Escritura, suyo, allí en Tito 2:14, un pueblo suyo, celoso de buenas obras. ¿Cuándo comenzó la Iglesia? Yo he leído libros escritos por teólogos fenomenales, grandes teólogos, y algunos dicen que la Iglesia comenzó en el huerto del Edén. Comenzó con Adán y Eva, con Abel, allá en épocas inmemoriales. Otros dicen que la Iglesia comenzó con Noé, aquel gran hombre que Dios llenó de su gracia. Algunos dicen eso. Otros dicen que la Iglesia comenzó cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Génesis capítulo 12. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y ven a la tierra que yo te mostraré. Y te bendeciré, y haré de ti una nación grande, y serás de bendición a todas las familias de la tierra. Yo bendeciré, dice Dios, a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Algunos dicen, ahí comenzó la Iglesia. Otros dicen que la Iglesia comenzó cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto por mano de Moisés. En Hechos 7:38 se usa allí la palabra iglesia. Se habla de la congregación en el desierto. Y algunos creen que la Iglesia comenzó allí. Otros dicen que la Iglesia comenzó cuando Juan el Bautizador apareció allí en las márgenes del río Jordán bautizando, y que fue con Juan el Bautizador que la Iglesia comenzó. Y si eres bautista, seguramente dirías que fue la Iglesia Bautista la primera que hubo, porque Juan el Bautista, en realidad es Juan el Bautizador. Bueno, hay todas esas teorías, pero la Biblia no enseña eso. El Nuevo Testamento no enseña eso. Jesucristo, justo antes de su muerte, tomó a sus discípulos, varios días antes de su muerte, y salió de la Galilea y los llevó a un sitio llamado Cesarea de Filipo, uno de los lugares más lindos y acogedores que uno pudiera visitar. Allí hay una paz y una tranquilidad tremenda, y uno se quedaría horas y horas y horas. Y estando allí en Cesarea de Filipos, que hoy no tiene ese nombre, hoy se llama Banias, el nombre de la comunidad allí se llama Banias. Se llama Banias, en realidad el nombre correcto es Panias, pero los árabes no pueden pronunciar la P. Los árabes no saben pronunciar la P. El árabe no te dice pan, te dice pan. El árabe no dice Pedro, dice Bedro. Y de la misma manera, el árabe no dice Panias, sino dice Banias. Y por eso el pueblo hoy se le llama Banias. Muy bien, allí estando el Señor con sus discípulos, les hizo una tremenda pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Y ellos dijeron, pues mira, algunos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen algún profeta. Y Jesús entonces preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Y como siempre, el osado Pedro, no Pedro, sino Pedro, contestó al Señor y le dijo, tú eres, ¿quién? El Cristo. ¿Qué más? El Hijo del Dios viviente. Ahora, un paréntesis aquí. Es importante hacer este paréntesis. El Cristo es el Mesías. El Mesías es el ungido. Y el Cristo, el Mesías, el ungido, tenía necesariamente que ser Dios. No podía ser menos. Tenía que ser Dios. Y cuando dice allí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa expresión, el Hijo del Dios viviente, significa, tú eres Dios. Eso lo constata, bueno, a riesgo de tomar más tiempo del que uno quisiera, pero es importante que veáis esto. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, leo Mateo 26, versículo 60. Jesús está delante del concilio, del Sanedrín. Dice, y no hallaron, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Dijo Jesús eso? No, eso era una mentira. Jesús no dijo eso. Muy bien. Y levantándose el sumo sacerdote, ahora viene lo importante, lo más importante. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Te conjuro por el Dios viviente. Eso es como cuando vas a un juicio y el juez te dice, levante la mano derecha y diga, promete usted, jura usted decir verdad. Eso es lo que aquí es la cuestión. Te conjuro, te pongo bajo juramento. Por el Dios viviente, que nos digas, mire, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El sumo sacerdote entendía que el Cristo tenía que ser Dios, porque Hijo de Dios significa ser Dios igual que el Padre e igual que el Espíritu. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Daniel 7:13. El ser celestial que viene. Entonces, mire, versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído que ha blasfemado. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué forma blasfemó Jesús? Si él no hubiese sido el Mesías, Dios mismo en carne, hubiese sido blasfemia. Pero él era el Mesías
Dios en carne. Muy bien, eso es importante entender. Allí en Cesarea de Filipos, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estaba diciendo esto mismo que dice el sumo sacerdote. Y fíjese lo que Jesús le contestó a Pedro. ¿Qué le dijo? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso que acabas de decir, eso, no te lo reveló, no te lo dijo, no lo aprendiste de ser humano alguno, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El entender, el declarar, el confesar que Jesucristo es Dios encarnado, eso es una revelación divina. Y eso fue lo que Dios le reveló a Pedro. Y seguidamente Jesús le dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta, tú eres Petros, una roca que uno puede coger con su mano, y sobre esta Petra, sobre esta gran roca, ¿qué más? Edificaré, futuro, indicativo, habla de realidad, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todavía no había iglesia cristiana en el mundo. Cristo habla de la iglesia como algo futuro. Y es importante entender eso porque ciertas cosas tenían que suceder para que pudiese haber una iglesia cristiana en el mundo. Menciono por lo menos 5 cosas que tenían que ocurrir antes de que pudiese haber una iglesia cristiana en el mundo. Primera cosa, Dios tenía que venir a este mundo. Segunda cosa, Dios tenía que encarnarse. Dios tenía que tomar naturaleza humana. Y eso ocurrió en la persona de Cristo. Dios se encarnó. Dios vino al mundo, Dios se encarnó. Tercera cosa que tenía que suceder, ese Dios encarnado tenía que morir en la cruz, porque solo Dios puede salvar y solo el hombre puede morir. Dios tenía que morir y Dios murió en la cruz, en la persona de Cristo. Cuarta cosa que tenía que ocurrir, ese Dios que se encarnó, que murió, tenía que resucitar de entre los muertos. Y al tercer día Él resucitó de los muertos. Y no solo eso, sino que poco tiempo después, Él ascendió a los cielos. Dios tenía que venir, Dios tenía que encarnarse, Dios tenía que morir, resucitar, ascender al cielo, y entonces vendría el Espíritu Santo a este mundo. Ahora, cuando decimos que el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, Hechos 2, cuando decimos que el Espíritu Santo vino, tenemos que entender que el Espíritu Santo de Dios siempre ha estado en el mundo, desde la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía por sobre la faz de las aguas. De manera que el Espíritu siempre ha estado en el mundo. No solo en la creación, sino el Espíritu estuvo en el ministerio de redarguir de pecado al individuo. También estuvo para guiar, para dirigir a personas. En muchos aspectos el Espíritu Santo había estado presente en el mundo, pero no estaba presente en un aspecto. En un aspecto.
Y ese aspecto, ese ministerio que es único, que es distintivo de la era de la Iglesia, es el ministerio bautizador. Nunca antes del día de Pentecostés el Espíritu Santo había bautizado a nadie. El bautismo del Espíritu comenzó el día de Pentecostés, porque ese día de Pentecostés, grandioso día, estupendo día, ese día fue inaugurada la iglesia en la tierra, ese día nació la iglesia en la tierra, ese día comenzó la iglesia en la tierra, el día de Pentecostés. De manera que la iglesia cristiana, a lo que la Biblia llama el cuerpo de Cristo, ese cuerpo de Cristo, esa iglesia cristiana, comenzó con un tremendo acontecimiento, que es el acontecimiento de Pentecostés. Y la iglesia cristiana va a concluir, va a terminar en este mundo con otro gran acontecimiento, que será el acontecimiento del rapto o del arrebatamiento o del traslado de la iglesia. La iglesia es algo diferente de lo que había habido antes. En el Antiguo Testamento hubo gentiles salvos. Hubo gentiles salvos. Hubo un hombre, por ejemplo, Naamán el sirio, aquel leproso, aquel hombre fue salvado por Dios. También se habla de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Se habla de Jetro, el suegro de Moisés, sacerdote del Dios Altísimo. Se habla de Rahab, la ramera, allí en Jericó. De manera que, fijaos bien en esto, en el Antiguo Testamento hubo gentiles, personas gentiles salvas. Y por supuesto hubo también muchos judíos salvos en el Antiguo Testamento. Abraham, Isaac, Jacob, David, Aarón y posiblemente muchos otros, los profetas, etc. Pero todo eso es diferente de lo que es la iglesia. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 3 que la iglesia es un misterio. La palabra misterio, el griego misterion, misterio no significa algo misterioso, significa una verdad que solo se conoce por revelación divina, una verdad que solo se conoce cuando Dios la da a conocer, una verdad que permanece escondida hasta que Dios la da a conocer. Y Pablo dice en Efesios 3, 5 y 6 que la iglesia es un misterio. El misterio es que judíos y gentiles formarían parte del mismo cuerpo. Ambos, judíos y gentiles, formarían parte de ese cuerpo sobre la misma base, que es la de la fe en Cristo. Y ambos formarían parte de ese cuerpo porque serían colocados allí por el bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o gentil, sea esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esta cuestión del bautismo del Espíritu Santo ha sido un tema muy debatido en el siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, porque ha habido gran confusión respecto del significado del bautismo del Espíritu Santo. Algunos creen que el bautismo del Espíritu Santo se manifiesta porque uno da saltos, porque uno se revuelca por el suelo, o
algunos dicen que la señal de que uno ha sido bautizado por el Espíritu Santo es que habla en lenguas, que habla en idiomas extraños. No hay absolutamente nada correcto en eso. El bautismo en, con o por el Espíritu Santo es un acto de Dios para situar, posicionar, colocar en el cuerpo de Cristo a la persona que ha creído. Para eso es el bautismo del Espíritu Santo, para poner, colocar, posicionar en el cuerpo de Cristo aquel hombre o mujer que ha puesto su fe en el Señor. No hay una relación directa entre el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas, como a veces se predica. Parte del tema y parte de la confusión es no entender bien las diferencias entre el bautismo y la llenura o la plenitud del Espíritu Santo. Y por no entender eso ha creado confusión. El bautismo del Espíritu Santo es algo que uno no siente nada cuando ocurre. Es una realidad que uno no experimenta nada extraño cuando ocurre el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, la plenitud o la llenura es algo que uno sí lo siente. Esa es una diferencia. El bautismo del Espíritu Santo es para todos los cristianos, para todos los creyentes. Todos los creyentes han sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Lo dice allí, 1 Corintios 12:13, porque por un Espíritu fuimos, ¿cuántos? Todos bautizados en un cuerpo. Pero la plenitud del Espíritu Santo, aunque está al alcance de todos los creyentes, no es una realidad para todos. No todos los cristianos están llenos del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es solo para esta era, la era de la iglesia. La plenitud del Espíritu Santo ocurrió en el Antiguo Testamento. David fue lleno del Espíritu Santo. Los profetas fueron llenos del Espíritu Santo. Muchos hombres de Dios fueron llenos del Espíritu Santo. Pero el bautismo es solo para esta era, para esta edad. El bautismo del Espíritu Santo se basa exclusivamente en la fe en Cristo, en el momento de uno creer. Mientras que el control o la plenitud del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, tiene que ver con el hecho de que uno camine, ande, viva cerca del Señor. Cerca del Señor. De manera que hay diferencias claras entre el bautismo del Espíritu y la plenitud del Espíritu. Bueno, la iglesia comenzó el día de Pentecostés, grandísimo, tremendo acontecimiento. Y la iglesia terminará con el rapto o el arrebatamiento, que será un acontecimiento glorioso, grandioso, estupendo. ¿Cuándo ocurrirá ese acontecimiento? Pablo dice en Romanos capítulo 11 y versículo 25, Pablo claramente nos dice allí, Romanos 11:25, advierte a los israelitas y a otros, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Mire cuál es el misterio: para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La iglesia será completada cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando los gentiles todos entren a formar parte del cuerpo de Cristo, cuando se complete la iglesia, entonces el Señor
arrebatará, llevará la iglesia a la casa del Padre, la llevará a su presencia. Luego vamos a ver el pasaje clave del rapto en la próxima hora, que es primera a los Tesalonicenses 4, del 13 al 18, pero debo decir, y voy a decir esto antes de concluir esta hora, debo decir que el rapto tiene ciertas características. En primer lugar, el rapto será un acontecimiento inminente. Inminente significa que puede ocurrir en cualquier momento. Lo explico un poquito mejor. Inminente significa que no hay nada, absolutamente nada, que tenga que ocurrir, que suceder, para que ese acontecimiento tenga lugar. Quiero decir con esto, no tiene que cumplirse ninguna profecía. No hay ninguna profecía bíblica que tenga que cumplirse para que el rapto ocurra. Lo único que tiene que ocurrir es que se completen los gentiles que Dios ha decidido incluir en su iglesia. Nada más. De manera que el rapto es inminente. Pudo haber ocurrido en el siglo I, en tiempos de Pablo. Pudo haber ocurrido hace 500 años. Pudo haber ocurrido hace 80 años. Pudo haber ocurrido hace 50 años. Solo que si hubiese ocurrido hace 50 años, la mayoría de nosotros no hubiésemos sido incluidos. Porque la mayoría aquí no tiene apariencia de ser tan viejo. ¿Cuál es la primera cosa que tenemos que entender? Que el rapto será un acontecimiento inminente que puede ocurrir en cualquier momento, que no hay nada que tenga que cumplirse. Nada que tenga que cumplirse. La segunda cosa es que el rapto va a incluir a toda la iglesia de Cristo, es decir, a todo aquel que ha nacido de nuevo y por lo tanto ha sido colocado en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. No habrá un rapto parcial. Hace años me leí un librito muy bueno, por cierto, escrito por un chino, Watchman Nee, La vida cristiana normal. Me lo leí en inglés, The Normal Christian Life. Watchman Nee pensaba que solo los buenos cristianos serían arrebatados. Uy, yo me hubiese quedado fuera. Seguro. No, el rapto será total. Y esto es importante entenderlo porque inmediatamente después del rapto tendrá lugar algo que se llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo será no para juzgar al creyente. Ningún creyente va a ser juzgado. Lo dice la Biblia, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación. La palabra condenación es la palabra juicio, crisis. Crino, el verbo crino significa ninguna condenación, ningún juicio hay para los que están en Cristo Jesús. Y Jesús dijo en San Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación. Y la palabra condenación es la palabra juicio, crisis, sino que ha pasado de muerte a vida. Pero lo que sí va a ser juzgado en el tribunal de Cristo es las obras de los creyentes. Importante. ¿Por qué estás en este mundo? ¿Por qué Dios no te llevó al cielo un segundo después de tu salvación?
Dios te dejó aquí, ¿para qué? Para que te prepares para la eternidad. Para eso estás aquí. No estás aquí para divertirte, para vacacionar, para vagabundear. Estás aquí para prepararte para la eternidad. Porque todas tus obras van a comparecer delante del tribunal de Cristo para ser probadas, examinadas, juzgadas. Y dice Pablo allí en 1 Corintios 3, que si alguno edificare sobre el fundamento que es Cristo, oro, plata, piedras preciosas, mire, metales imperecederos. Y luego dice, madera, heno o paja, material que perece, que cuando el fuego los prueba, solo queda humo y ceniza. Así es que el rapto será inminente y el rapto será total. Y la tercera cosa que voy a decir es que el rapto será pretribulacional, antes de que tenga lugar la gran tribulación. Y la gran tribulación es equivalente a la semana número 70 de Daniel 9:27, y es equivalente a lo que Cristo describe en Mateo 24 y en Marcos 13, y es equivalente a lo que el libro del Apocalipsis enseña desde el capítulo 6 hasta el 19. Esas tres cosas son importantes tenerlas en mente cuando uno estudia el tema del rapto. Quiero decir a cualquier persona que pudiese estar aquí, particularmente aquellos que todavía no tienen la certeza, la seguridad de a dónde van a pasar la eternidad. Eso es muy importante saberlo. Y lo diré a manera de testimonio. Yo nací en un hogar católico, la iglesia tradicional. Y mis padres y mis parientes, personas piadosas, católicas, nos hacían asistir a la catequesis, y todavía siendo un adolescente tenía la inquietud de mi relación con Dios. No sabía, a pesar de todo lo que había oído, a pesar de haber sido bautizado cuando era un pequeñito, un infante, y haber crecido en un ambiente religioso, no tenía la menor idea de cómo podía tener una relación correcta con Dios. Una vez vino un misionero por el sitio donde vivíamos, éramos gente del campo, de la tierra, y este misionero me explicó con palabras sencillas, tranquilas, que solo a través de Cristo puede uno tener una relación correcta con Dios. Que no es por medio de la religión, porque ninguna religión salva. No hay ninguna religión que salve. La religión no salva. Los sacramentos no salvan. La liturgia no salva. Las ofrendas no salvan. Las buenas obras tampoco salvan. Y mire, todo eso es bueno. Las buenas obras son buenas. Uno debe de ser bueno. Uno debe de estar dispuesto a dar a Dios ofrenda. Ser religioso no es malo. Es más, es bueno. Pero nada de eso lleva al cielo. Porque la salvación es exclusivamente la obra de Dios. Cristo pagó en la cruz del Calvario toda nuestra deuda.
toda nuestra deuda. Él expresó desde la cruz algo muy importante. Él dijo, consumado es. Esa palabrita consumado es significa deuda saldada. Nada se debe. Todo se ha pagado. Él lo pagó todo. Él puso su vida por nosotros. Dio su vida, derramó su sangre, murió por nosotros. Y el sacrificio de Cristo es suficiente. Y es el único sacrificio aceptado por Dios. El único. Es más, San Pedro, considerado por la Iglesia tradicional como el primer papa, San Pedro dijo lo siguiente, esto está en Hechos 4:12, y está en cualquier Biblia, Biblia católica, Biblia protestante, en todas las Biblias. Las palabras de Pedro cuando dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y San Pablo, el gran apóstol, escribió lo siguiente, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y añado lo siguiente, la salvación es un regalo de Dios, no es un premio. Nadie se gana la salvación, nadie se merece la salvación. Es el regalo de Dios a todo aquel que pone su fe en Cristo. Entonces, la pregunta que todos tenemos que contestar, sin excepción, aquí, allá, ¿dónde pasaré la eternidad? Hay una eternidad, eso es ineludible, inevitable, hay una eternidad. Pero esa eternidad tiene dos aspectos. Hay un aspecto que se llama el infierno. El infierno es para todo aquel que parte de este mundo sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin Cristo, sin haber recibido el perdón de sus pecados. Pero hay otro aspecto de la eternidad que se llama el cielo. Y el cielo es para aquellos que han puesto su fe y su confianza en Cristo. Y mire, uno no sabe el día cuando va a partir de este mundo a la eternidad. Hace como 3 o 4 años hubo un accidente aéreo en Madrid, un vuelo del Spanair que iba precisamente para Canarias, y allí iba un exalumno mío, muchacho misionero, Rubén Santana. Iba a ver su familia, iba muy feliz, muy contento para ver a su familia en Gran Canaria, donde vivía. Bueno, hubo el accidente, cuando menos él lo esperaba. Allí murieron más de 100 personas. Uno nunca sabe. Tú no sabes el día que vas a respirar el oxígeno vital por última vez en este mundo. No sabes. No sabes. Personas han ido a la cama, se han acostado muy tranquilos, pero no han abierto los ojos la mañana siguiente. Tú no sabes cuándo es el día que vas a vivir por última vez aquí en este mundo. De manera que mi exhortación a cualquier persona que pudiese estar aquí, que todavía no ha recibido la salvación de Dios, que todavía no ha recibido el perdón de Dios, es que haga un alto y hable con Dios. No es necesario estar en una catedral, ni en una iglesia, ni en una capilla, ni en ningún lugar especial. Donde quiera que estés, puedes hablar con ese Dios y decirle: Dios, creo en ti, perdóname, quiero ser salvo, necesito ser salvo, perdóname,
Dame el regalo de la salvación. Dame el regalo de la vida eterna. Confío en Cristo como mi único Salvador. Si lo haces, Dios te perdona, Dios te recibe y Dios te da el regalo de la vida eterna. Y otra cosa más, no has venido aquí esta noche por casualidad. Has venido aquí para oír lo que acabo de decir. Y ahora es tu responsabilidad delante de Dios. Es tu responsabilidad decirle a Dios: creo en Cristo, perdóname, sálvame, dame el regalo de la vida eterna. Muy bien, abramos nuestras Biblias en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 hasta el final. Este es el pasaje más importante que hay en la Biblia respecto del tema del rapto. Como he dicho ya, el rapto tiene que ver con el día cuando Dios va a recoger a su iglesia, la iglesia de Cristo. Todo aquel que ha puesto su fe y su confianza en Cristo, venga del África, del Asia, de Suramérica, de Norteamérica, de las islas, de los mares, de cualquier continente, aquel que ha puesto su fe en Cristo ha sido bautizado por el Espíritu en el cuerpo de Cristo y es parte de la iglesia. Y un día Dios ha de llevar a su iglesia a su presencia. ¿Por qué va a hacer eso Dios? Porque después de que la iglesia sea llevada a la presencia de Dios, a la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, la casa del Padre, Dios va a intervenir directamente en los asuntos de este mundo. No al día siguiente, no a la semana siguiente, quizá ni siquiera al año siguiente o al otro año, pero después del rapto de la iglesia, Dios va a intervenir judicialmente en los asuntos de este mundo. Y el juicio de Dios va a ser universal, va a afectar a toda la raza humana, todos aquellos que queden en la tierra después de que la iglesia sea sacada de este mundo. El apóstol Pablo, autor de este pasaje, había predicado el evangelio en una ciudad llamada Filipos, en Macedonia. Allí había sido perseguido, había sido encarcelado, golpeado, pero luego fue puesto en libertad y salió de allí y fue a una ciudad que hoy todavía existe, llamada Tesalónica. Hoy se le llama Salónica, pero es la misma ciudad. Y allí estuvo cerca de un mes predicando. Y muchas personas, un buen grupo de personas, se convirtió al Evangelio y se estableció una iglesia cristiana allí en Tesalónica. Pablo invirtió poco tiempo, pero suficiente, para instruir a esos cristianos, enseñarles muchas cosas. Y entre las cosas que les enseñó es lo que va a ocurrir al final de los tiempos, cuando Dios ha de intervenir otra vez en los asuntos de este mundo. Y de allí Pablo fue a una ciudad llamada Berea, y de Berea fue a Atenas, la gran ciudad de Atenas. Y estando en Atenas, Pablo recibió noticias de que los cristianos en Tesalónica estaban siendo perseguidos, muy duramente siendo perseguidos. Y muchos, a causa de esa persecución, perdían sus vidas. Entonces, aquellos cristianos a los que Pablo había enseñado comenzaron a tener
ciertas dudas. Pablo les había enseñado que Cristo vendría. Ahora ellos están preocupados con qué va a pasar con esos hermanos en la fe, en algunos casos familiares. ¿Qué pasaría con ellos cuando Cristo venga? Y Pablo escribe esta epístola para explicarles qué va a pasar con esos que parten de este mundo a la eternidad. Pablo utiliza cierto vocabulario aquí muy importante. Por ejemplo, Pablo habla de los que duermen. Y los que duermen no es que están durmiendo en el sepulcro. Ahí nadie va a dormir al sepulcro. Pablo usa esa palabra para hablar de aquellos que por haber creído en Cristo ahora están descansando en la presencia de Dios en la gloria, esperando el día de la resurrección. Debo anticipar una pregunta que siempre me hacen. Cuando una persona no creyente muere ahora aquí en este mundo, ¿a dónde va? Bueno, su cuerpo va a la tierra, al sepulcro, pero su persona, su ser interior, su alma, su espíritu, su conciencia, su mente, todo lo que esa persona es espiritualmente, si es inconverso, va a un sitio llamado el Hades. El Hades es el vestíbulo, la antesala del infierno. Y esas personas estarán allí hasta el día del juicio final. Ahora, ¿qué pasa con un creyente, una persona que ha puesto su fe en Jesucristo y muere, como el amigo mío exalumno Rubén Santana y otros? ¿Qué pasa cuando un cristiano, su vida termina en este mundo? Cuando su vida termina en este mundo, su cuerpo también va al sepulcro, pero su ser espiritual, su alma, su espíritu, su conciencia, todo lo que tiene que ver con su ser espiritual va a la presencia del Señor, va a lo que el Señor llamó el paraíso, va a la presencia del Señor a guardar el día de la resurrección de esta que voy a hablar ahora. De manera que hay una eternidad, tanto para unos como para otros. Muy bien, en 1 Tesalonicenses 4:13, Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Pablo quería que aquellos creyentes en Tesalónica supiesen algo importante acerca de los que duermen. Los que duermen, ya lo dije hace un instante, tiene que ver con los cristianos que han pasado a la eternidad. Su ser espiritual está en la presencia del Señor. Y dice Pablo: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Mire, ¿para qué? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mire ese cómo ahí. Ese cómo tiene que ver con comparación. Mire, cuando un familiar de un cristiano muere, hay dolor, hay tristeza. No armamos una fiesta los cristianos cuando uno de los nuestros, un familiar o un hermano en la fe, muere. Hay tristeza, hay lágrimas, porque uno echa en falta a esa persona querida que ha partido. Lo que ocurre es que la tristeza del cristiano es diferente. El cristiano sabe que ese ser amado que también puso su fe en Cristo está en la presencia del Señor, está disfrutando del Señor.
Pero mire, he tenido que presidir, en Canarias precisamente, varios funerales de personas inconversas. ¡Qué difícil es! Porque los familiares de ese inconverso que murió no tienen ni la menor idea dónde está ese familiar. Y se lamentan y lloran y hacen todas las cosas que personas que no tienen esperanza hacen. El cristiano tiene esperanza. Y la esperanza es real. No es vacía, no es abstracta, no es ilusoria. La esperanza del creyente, del cristiano, es real porque descansa sobre la promesa de Dios. El verdadero cristiano sabe a dónde va y sabe a dónde su familiar ha ido. Hoy estuvimos hablando un rato largo con Techa. Algunos conocen a Techa, la hermana. Su esposo, Rubén Trinidad, falleció hace como 3 años más o menos, ¿no? Y me estaba explicando ella que estando allí en el hospital, llegó el momento en que él le dijo: me voy. Generalmente el inconverso, cuando llega ese último momento, está batallando, no se quiere ir. Este hermano sabía dónde iba, a la presencia del Señor. Pablo dice: para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son esos inconversos. Y ahora observe, este versículo 14 es clave. Es clave. Dice: porque si creemos. Ahora, ese sí que aparece ahí no es un sí de duda. En el idioma griego hay condicionales de primera, de segunda y de tercera clase. Esta es una condicional de primera clase. La condicional de primera clase asume que lo que se dice es verdad y debe traducirse con un ya que o un puesto que. Porque ya que creemos, el cristiano cree, mire lo que cree, porque ya que creemos que Jesús murió y resucitó, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo son los acontecimientos históricos del pasado mejor constatados y respaldados y confirmados y verificados. 2 acontecimientos reales. Cristo murió, hecho histórico. Cristo resucitó, hecho histórico. Y Pablo dice que de la misma manera que creemos que Jesús murió y resucitó, de esa manera, así mismo, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, es decir, aquellos que pasaron a la eternidad habiendo creído en Él. Es una tremenda verdad, es una tremenda verdad. Y todos aquellos aquí presentes que han puesto su fe en Jesucristo pueden tener esa certeza. De la misma manera que crees que Cristo murió y de la misma manera que crees que Cristo resucitó, de esa manera, con esa seguridad, con esa certeza enorme, debes creer también que un día el Señor va a traer a aquellos que han dormido en Él, que han descansado en Él, que han muerto habiendo creído en Él. Y ahora Pablo va a explicar esto. Dice: por lo cual, sobre la base de lo dicho antes,
Os decimos esto en palabra del Señor. Mire, Pablo aquí no está inventando. Pablo no está hablando de mitología. Esto que Pablo va a decir aquí, va a escribir, el Señor Jesucristo se lo dijo. Probablemente cuando Pablo tuvo esa experiencia de ser arrebatado hasta el tercer cielo, donde recibió revelaciones e informaciones tremendas que él luego escribe en sus epístolas. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, o por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo se está incluyendo ahí, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo esperaba estar vivo cuando Cristo viniese por la iglesia. Dice, no precederemos a los que durmieron, no nos adelantaremos a esos que murieron y pasaron a la eternidad. Mire por qué. Versículo 16, porque el Señor mismo significa Él mismo personalmente y ningún otro. El Señor mismo y ningún otro. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con voz de autoridad, voz de mando, con voz de arcángel, fuerte y poderoso, con trompeta de Dios, el sonido de la trompeta que Dios usa para anunciar un acontecimiento sumamente importante. Descenderá del cielo, el Señor Jesucristo va a descender del cielo. Todavía no viene a la tierra, porque ese día no ha llegado todavía. Pero mire lo que dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo significa esas personas que después de haber puesto su fe en Cristo, por alguna razón han pasado a la eternidad. Quizá una enfermedad, quizá un accidente, cualquier cosa. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Habrá una primera clase de resurrección. Todo lo que sea resurrección para vida es primera clase de resurrección. ¿Alguna vez has viajado en primera clase? A mí me ha tocado así alguna vez cuando he ido por providencia divina. Bueno, hay primera clase de resurrección. Mire, la resurrección de Cristo fue primera clase de resurrección. La resurrección de la iglesia, esta de la que se habla aquí, será primera clase de resurrección. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, David, todos los santos de Dios del Antiguo Testamento han de resucitar, será primera clase de resurrección. Y luego habrá ciertas personas que van a conocer el Evangelio durante ese periodo de juicio, los santos de la gran tribulación. Muchos de ellos mueren, pero van a ser resucitados. Eso será primera clase de resurrección. Luego habrá, Cristo vendrá a la tierra, y habrá un tiempo de reino de Cristo en este mundo. A eso se le llama el reino del Mesías, reino mesiánico, el milenio, reino terrenal de Cristo. Al final de ese periodo habrá el juicio del gran trono blanco, que será solo para inconversos, solo para aquellos que han muerto sin haber creído en Cristo, desde Caín y a lo largo de la historia. Personas que viven ahora mismo, a lo mejor algunos de ellos están aquí esta noche, que no han creído en Cristo, y si mueren van a tener que esperar hasta ese juicio del gran trono blanco, y allí van a estar solo inconversos.
y porque su nombre no está inscrito en el libro de la vida, van a ser echados en el lago de fuego que arde con azufre. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahora dice Pablo, versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, Pablo esperaba estar vivo, los que hayamos quedado, mire lo que dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir, para dar la bienvenida al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. De manera que lo primero que va a ocurrir es que esos que han muerto, habiendo creído en Cristo, van a ser resucitados con cuerpos nuevos, con cuerpos nuevos, cuerpos que no se enfermarán nunca más, no sufrirán dolor ni pena nunca más, no sufrirán tristeza, cuerpos que no estarán hechos como este, del polvo, del barro de la tierra, serán cuerpos hechos de una sustancia espiritual, cuerpos hechos de una sustancia espiritual, porque nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Cristo. Filipenses 3, 20 y 21 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde esperamos al Señor, al Salvador, a Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de nuestra humillación y lo hará semejante al cuerpo de su gloria. Tenemos un cuerpo, tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Eso es lo primero que va a ocurrir. Y luego los que estén o estemos vivos, cuando este acontecimiento ocurra, seremos transformados. Nuestro cuerpo va a ser transformado en la semejanza de los cuerpos de esos que resucitaron y fueron alzados para esperar al Señor en el aire. Nosotros también seremos alzados y como un solo grupo, como una sola familia, como una unidad, nos encontraremos con el Señor en el aire. Y dice Pablo, y así estaremos siempre con el Señor. Y termina este párrafo diciendo, por tanto, alentaos. Es un tiempo presente ahí. Estad siempre dándoos ánimo. Acción continua. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Así estaremos siempre con el Señor. Otro pasaje sumamente importante respecto del rapto se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, y en unos 2 minutos o 3 de tiempo vamos a mirar a ese pasaje. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Dice Pablo allí, he aquí os digo un misterio. Ya dije antes, en la hora anterior, misterio es algo que solo se conoce porque Dios lo da a conocer. No es algo misterioso. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso no había sido enseñado en el Antiguo Testamento. Es una verdad que es enseñada en el Nuevo Testamento. El Señor se la enseñó a los apóstoles y los apóstoles a nosotros. El hecho de que habría personas que han muerto que serían resucitadas con cuerpos incorruptibles, pero también personas vivas cuyos cuerpos serían transformados para ser alzados al encuentro y ser llevados al encuentro con el Señor. Ese es el misterio. Y dice Pablo que eso va a ocurrir, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La palabra momento ahí, una palabrita interesante, es la palabra griega átomos. Átomos antiguamente era algo que no tenía división. En un instante, no hay manera de separarlo, pero dice Pablo ahí, en un momento,
En un abrir y cerrar de ojos. Pero un abrir y cerrar de ojos ahí no es pestañear. Menos que eso. Es la milésima parte de lo que lleva a uno pestañear. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo derrotó el pecado, derrotó la muerte y derrotó a Satanás, y por eso nosotros podemos tener victoria, y un día seremos alzados y llevados a su santa y bendita presencia. Muy bien, tenemos 10 minutos. Si hay alguna pregunta, ahora es el momento. No voy a esperar más que 5 segundos, Si no hay preguntas, voy y me siento. No ahora, voy a pensar, a ver, no. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene? Venga. No, eso eran quizá ilustraciones, pero no tiene que ver con el rapto. El rapto es una verdad nuevo testamentaria diferente. Buena pregunta. Eso era ilustraciones, el hecho de que Dios puede hacer eso, llevar a alguien. No sabemos si Enoc dice que fue traspuesto, qué pasó con Enoc, y con Elías, si ocurrió muerte, algo debió de haber ocurrido, pero son sencillamente ilustraciones de que Dios puede hacer algo así. Muy bien, ¿alguna otra? Sí, caballero. Lo acabo de decir hace un momento, justo antes de que el reino sea inaugurado. ¿Al final de la tribulación? Al final de la tribulación, antes de que el milenio comience. Gracias, buena pregunta también. Sí. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿A quién se refiere? Eso tiene que ver con el reino del Mesías en la tierra. Y el hecho de que para entrar en el reino hay un requisito, hay que nacer de nuevo. Y cuando una persona nace de nuevo, recibe la vestidura de justicia. En esas fiestas que describe esa parábola, los invitados se les daba una vestidura que lo identificaba como un invitado a la fiesta. Entonces, el que no ha nacido de nuevo no puede entrar en el reino. ¿Algo más? Sí. ¿En el milenio vamos a estar todos los creyentes en la tierra también otra vez? Yo creo, no tengo una manera específica de demostrarlo, que la iglesia va a estar en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén forma parte del reino del Mesías. Pero la iglesia va a estar habitando en la Nueva Jerusalén. La tierra, que será esta tierra, todavía no será la nueva tierra, el milenio será en esta tierra, será para personas con cuerpo como los que usted y yo tenemos ahora. Cuerpos naturales, porque se van a casar, van a tener hijos, van a labrar la tierra, van a plantar viñas, van a edificar sus casas, etcétera. Con relación a esa pregunta, mi hermano hizo una pregunta con relación a las vestiduras que usted respondió. En el milenio, ¿van a entrar personas no salvas? No, todos los que entran en el milenio son salvos. ¿Y por qué al final de la tribulación se levantan? Muy bien. Todos los que entran en el milenio, si me dejas, yo te contesto. ¿Vale? ¿Me puedes oír un momentito? Vale. Todos los que entran en el milenio son salvos.
Ahora, esos que entran en el milenio se van a casar y van a tener hijos. Y en el milenio va a haber la mayor explosión demográfica de la historia de la humanidad. Muchos de esos que nacen en el milenio, muchos de ellos creen, nacen de nuevo, son salvos, pero habrá muchos que aparentarán haber nacido de nuevo, pero no han nacido de nuevo. No hay tiempo ahora para buscar el pasaje, pero en Isaías 65 dice que una persona de 100 años será como un niño, y el pecador de 100 años morirá. Es decir, si alguien vive en el milenio 100 años y no se ha convertido, el Señor lo mata. Eso es lo que va a ocurrir, porque el milenio en la tierra será lo más parecido al cielo, sin ser el cielo. En el milenio no habrá tentación exterior, Satanás no estará activo, ni los demonios estarán activos, no habrá enfermedad en el milenio, no habrá hospitales, no habrá médicos, no habrá farmacias, no habrá nada de eso. Una persona concebiblemente puede vivir los 1000 años del milenio si no se rebela contra Dios. Todo aquello que Satanás engaña entonces va a tener menos de 100 años. ¿Perdón? Todo aquello que Satanás llega a engañar al final del milenio, entonces tiene menos de 100 años. Es posible que sí. Es posible que tengan menos de 100 años, jovencitos. Una oportunidad del doctor Pentecost había dicho: tengo una agenda de preguntas para hacerle a Pablo el día que esté con él. Bueno, yo fui alumno de Pentecost y es un gran amigo mío, y hemos viajado juntos semanas y semanas, ha vivido en nuestra casa. Seguramente él diría eso como algo retórico. Allí no vamos a tener necesidad de preguntarle a Pablo ni a Moisés, porque toda la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Jehová. Con todo mi respeto para el doctor Pentecost, que era literalmente una enciclopedia bíblica ambulante. Como dice que los que mueren en este momento están durmiendo, ¿verdad? Quiere decir que están en una situación inconsciente. No. Yo expliqué que eso de dormir no era dormir, como duerme uno. Esta noche usted va a dormir y usted va a estar en un sentido inconsciente mientras duerme. Pero la expresión duerme ahí se utiliza como un eufemismo. Es decir, es una manera suave, una manera no chocante de decir que esas personas han muerto. Lo que significa es que descansan en Cristo. Miren, Lucas 16, el Señor relata una historia, algunos creen que es una parábola, pero probablemente fue una historia. Hubo un señor rico que hacía banquete con esplendidez, la Biblia lo describe, y dice que ese hombre murió, y en el Hades abrió los ojos, estando en tormentos. Y ese hombre sentía los tormentos del Hades. Es más, fue capaz de hablar. Quizá por primera vez intentó orar: Padre Abraham, envía a Lázaro. Lázaro era aquel mendigo que los perros le lamían las llagas, que murió también, pero dice la Escritura que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. ¿Entiendes? Entonces, después de la muerte uno está consciente. Es más, hay un texto en el libro del Apocalipsis, capítulo 6 del Apocalipsis, donde personas que han muerto, dice allí, Apocalipsis capítulo 6, a ver, versículo
versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, es decir, las vidas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz. Están conscientes, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es decir, nadie pasa la eternidad a la inconsciencia. Tanto los inconversos como los creyentes pasan a la eternidad y están conscientes. Señorita, señora, señorita. Cuando Jesús habló sobre que estarán dos en una cama, uno será tomado y otro dejado, y ahí estaba hablando sobre el rapto. No, ahí no está hablando sobre el rapto. El rapto ya ha ocurrido. Ahí está hablando de que cuando Él venga a la tierra de manera visible, corporal, literal, para reinar, va a encontrar en la tierra personas salvas y no salvas. Los que no son salvos, los perdidos, son tomados para juicio, y los salvos son dejados para que entren a reinar con Él en el milenio. Sí, eso tiene que ver todo Mateo 24, ahí el rapto no está para nada. Tiene que ver con su segunda venida física, visible, corporal, literal, a la tierra para reinar. El rapto ya ha ocurrido mucho, mucho antes. ¿Cómo se puede entender ese cuando dice el rico que murió cuando hace lo rojo, que dice que dio a Lázaro el seno de Abraham? ¿Cómo se puede? Que vio a Lázaro en el seno de Abraham. ¿Cómo se...? Sí, El seno de Abraham es el paraíso. Sí, el seno de Abraham es el paraíso. El lugar a donde van a descansar, otra vez entre comillas, no inconscientemente, van a descansar los que han muerto habiendo creído en el Señor. Perdón, pero ¿es visible desde el infierno? Bueno, no sé, a lo mejor sí. Recuérdese que todavía el rico no está en el infierno, está en el Hades, está aguardando el juicio final. Y después del juicio final vendrá el infierno, que es el lago de fuego que arde con azufre. Entonces es posible que sí se pueda ver. Por lo menos la Biblia nos da a entender que sí. Tengo entendido que justamente en ese lugar es el lugar donde asiste más la gente ahora. ¿Dónde? Sí, así justamente donde estaba el Hades. No acabo de entender lo que ha dicho. Bueno, este rico Sí. y oraba por sus hermanos, por sus parientes, para que vayan a visitarlo. Sí. Bueno, recuerde que algunos de esos relatos, que hay que tomarlos literalmente, no están ahí para que uno se detenga en cada punto, cada minucia. Lo que el Señor está queriendo decir es que aquel hombre rico que ha muerto está consciente. Está tan consciente que se recuerda que en la tierra tiene 5 hermanos y quiere que el Señor envíe a Lázaro para que le dé testimonio a esos 5 hermanos, para que, fíjese qué interesante, para que no vayan al lugar donde él está. Qué raro, si uno quiere estar con los suyos donde quiera que uno esté, este no quiere que sus familiares vayan allí porque sabe lo que está pasando. ¿Y qué le dice el Señor a aquel hombre? ¿Qué le dice el padre Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, Moisés y los profetas es la palabra de Dios, tienen la Biblia. Si no se convencen por lo que dice la Biblia, dicen, no se van a convencer, ni siquiera aunque Lázaro vuelva a predicarle el Evangelio. Es más,
en un sentido eso ocurrió con otro Lázaro, Lázaro de Betania, a quien Jesús resucitó después de 4 días de haber muerto. ¿Qué querían hacer los dirigentes religiosos allí? Querían volver a matar a Lázaro y acabar con Jesús. El hombre inconverso es así, tiene su corazón duro, terriblemente duro, depravación total del hombre. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Podría explicar brevemente el Día del Señor? Hoy, eso es como que usted me pregunte que si puedo explicar brevemente la Trinidad. Sí. Bueno, el Día del Señor es un día largo, es un periodo largo de tiempo, que comenzará con la gran tribulación. Incluye la gran tribulación con todo lo que ocurre ahí, la segunda venida en gloria de Cristo a la tierra, el reinado glorioso del Mesías, el juicio final, hasta la creación de nuevos cielos y nueva tierra. A todo eso se le llama el día de Jehová o el día del Señor. El día de Jehová o el día del Señor incluye 2 cosas. Incluye juicio y maldición, y también incluye bendiciones. Incluye los juicios de la gran tribulación y las bendiciones del milenio. Muy bien, gracias por las preguntas.